noches, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Hoy tengo el gran y enorme placer de presentar, ¿sí?, a un colega desde Chile, el primero que voy a entrevistar de ese país, ¿sí?, que nos va a contar un poco de su trayectoria literaria en este caso, ¿sí?, y bueno, de los libros que ha publicado. Él es Luis Felipe Sauvalle, ¿sí?, no me quiero equivocar en el apellido, así que bueno, gran admiradora tuya porque ya leí un par de cositas tuyas también en una de tus novelas, tuve el gran placer de poder conocer, así que bueno, quiero que le cuentes a la audiencia, a las personas que nos escuchan del otro lado, quién sos y qué realizas. Hola Luis. Hola, muchas gracias, muy feliz de estar acá. Yo soy escritor, como les dije, o más bien como tú dijiste, y acabo de publicar mi última novela, que es El Club de los Suicidas, que en el fondo viene a cerrar lo que yo inicié hace ya varios años con El Atolladero, que en el fondo abarcan las mismas temáticas. Una como cuando yo era más joven, tenía veintitantos y todo desde el punto de vista más de la acción, porque El Atolladero es una novela de acción. Y esta es un drama. Sin embargo, la temática, las problemáticas que la mueven son las mismas. El mundo contemporáneo y personajes que buscan encontrarse. Muy interesante, sí. Yo tuve la oportunidad, bueno, como contaba al principio, de leer El Club de los Suicidas y más que nada cómo se mueven los personajes dentro del ambiente. Pero antes de ir a las novelas, sí, vamos a hablar un poquito de vos, porque por ahí la gente no te conoce. Contanos de qué parte de Chile sos, a qué te dedicas, Claro, arte sí. de escribir, ¿no? Yo soy sí, bueno, soy de Santiago, de la capital. Partí primero, llegué a la literatura como por la ventana, porque me metí por las humanidades primero, por historia. Y ya cuando había egresado de la licenciatura en historia, empecé justamente a incursionar en la novela, pero la novela histórica primero. Como que mis novelas eran más de época o trataba de escribir novelas que estuvieran ambientadas en la época de la dictadura militar, que estuvieran como, que fuera como traer un poquito del pasado al presente. Y después ya me fui metiendo más y esa etapa terminó. Empecé a escribir cuentos realistas, y ya con el realismo me empecé a alejar tanto de la historia como disciplina, y ya me empecé a meter más en la literatura de ficción. Así que eso. Y como parte de mi biografía también he tenido la oportunidad de vivir en Chile y también en otras partes, así que por suerte eso es una fortuna en el fondo, porque el periodo pasé unos años en China, otro año en Rusia, pero en la parte asiática de Rusia, que era frontera con China y era un mundo, las fronteras siempre me llamaron la atención, como ese mundo que no es el de la ciudad que uno conoce, no es el de las metrópolis, es un mundo más, justamente, cuando uno escucha la literatura de frontera uno piensa Texas, México, pero este es otra cosa, y me encantó, eso más o menos. Y estas vivencias que has pasado, ¿no? De estar en otros países, con otras culturas, lo vemos reflejado también en estos escritos, en estas novelas. Sí, pero mira, a mí la literatura cuando se me viene como por imágenes, por así decirlo. Entonces, claro, yo cuando empecé a escribir El Atolladero, yo sabía que había una mujer caminando hacia el fuego y que al lado de ella había un hombre con una metralleta. Y esa fue la primera imagen, de ahí empecé como a desplegar todo y empecé a urdir la novela. O sea, puse los personajes y me empecé a preguntar quién era esta mujer. Yo esa mujer la veía caminando de espalda y de a poco fui desarrollando esa imagen, me quedé, la habité y finalmente fui creando una escena y esa escena le siguió otra escena. Y claro, ya años después pienso que la primera vez que pasé a Rusia desde China había una imagen muy similar, o sea, como una cosa estepárica, con los bosques secos muy lejos, alguna fogata en el fondo, y pienso que, claro, hubo algo se proyectó una cosa en la otra, la realidad en la ficción. Pero eso me vino muchos años después, po. No es que yo quisiera como racionalmente escribir eso. ¿Qué temas
tenemos que decir una temática en particular, ¿sí? Que tocan cada una de estas novelas. ¿Qué nos decís? Mira, sobre todo a veces cuesta un poquito definirse como las problemáticas o los temas que uno toca o que uno aborda, y si uno se define, después ve que otra gente hace una lectura totalmente distinta. Y bueno, esa es la gracia también de la literatura. Pero claro, en esta última, ya hablando del Club de los Suicidas, me interesaba mucho más el Chile contemporáneo, por eso la ambienté en el año 2011, que es un año que para, bueno, para los que no viven en Chile, sepan que ese año hubo muchas marchas, hubo protestas, protestas que de cierta manera como que presagiaban la protesta grande que hubo, que salió a nivel mundial en Chile descontento. Pero a mí no me interesaba tanto estar en la marcha, caminar con ellos, para nada. A mí me interesaba como los que flotan por encima. Entonces me interesaban estos personajes que estuvieran como flotando por encima y que vieran desde lejos esto, para ver como la imagen, pero desde lejos, para ver qué está pasando. Uno puede quedarse con el fresco de la pintura mucho mejor si se aleja. Eso es algo que también decía Gogol, cuando le criticaban por qué Gogol escribía tanto sobre su país, estando en Italia, decía porque desde Italia lo veo mucho mejor, la puedo abrazar entera la madre Rusia. Y a mí me pasa algo así, que con el tiempo y desde alejarse de Santiago uno puede ver la ciudad mucho mejor, sin querer compararme con Google, obviamente, o sea, es una imagen nomás. ¿Y cómo te has sentido al irte de tu país, ¿no? Ya vemos que lo has utilizado como también una estrategia para tus novelas, pero como en tu vida personal, contanos eso. Sí, claro, yo cuando ya estaba por terminar historia, postulé una beca para irme a Corea y no me la gané. Y también había otra beca para irme a Taiwán y me dieron larga y al final nunca la pude completar. Entonces dije, ya, bueno, me voy igual. Y me fui por las mías nomás, po. Y de esos lugares que uno va dando, va saltando de un país a otro, el más barato era China. Y fui como de turista nomás, po. Y la primera vez fui de turista, después me quedé, habían unas becas que aproveché de la universidad, me pude meter a la universidad de allá, y bueno, hacía como que estudiaba, o sea, era una especie como de exilio cultural y hacía como que estudiaba, pero no te voy a decir que era el mejor alumno allá. Y, y uno siempre está como, pero no está, porque era una cultura que uno nunca entiende completamente. Y, pero tuve la oportunidad de encontrar algunos autores, no solo de China, Asia también, autoras, que no hubiera encontrado de otra manera, o sea, que no habría leído. Son lecturas que no habría tenido de haberme quedado en Santiago. Entonces, eso lo agradezco muchísimo. Bueno, preguntan el nombre, sí, por ahí personas que se están conectando recién, y bueno, Luis Felipe Sauvalle, Juana. Juana es una escritora también acá de Argentina, que bueno, ya que recién se conectan. Eh, bueno, háblanos un poquito de los talleres literarios que hay en tu país, si has participado en algunos, qué visión tenés de esto. Ya. Aquí, bueno, como en todas partes en el último tiempo han surgido muchos talleres literarios. Yo he picoteado algunos como alumno, he sido invitado a veces a hablar un poquito en otros talleres como para contar mi experiencia. Y bueno, no sé, tengo una posición ambivalente. Creo por un lado que no son indispensables, creo que una persona que está empezando a escribir puede desarrollarse aunque no haya escrito, aunque no haya ningún taller literario. Sin embargo, creo que te pueden acelerar las cosas, o sea, si encuentras un buen maestro, un buen grupo de personas, yo creo que puede ayudar. O sea, a ver, igual yo creo que a ti también te pasa como autora, que al escribir uno se siente muy expuesto, o sea, es como hacer una especie de desnudo en escena, así de entrada. Entonces, hacer ese desnudo tal vez mejor frente a un grupo de gente que está en un taller en la misma que uno y que un día le toca a uno y al otro semana le tocará al otro, que es una cosa mucho más controlada y también, bueno, depende del taller, ahí depende también del profesor y hay muchas lecturas que también se pueden ir compartiendo con los talleres.
Ya, eso por un lado. Ahora, hay otra cosa, hay otro fenómeno, que son como, que esto como que se lo han adueñado algunas universidades, o sea, como la universidad que te garantiza que puedes ir 3 4 años y ser escritor, o sea, hacer como escritura creativa, digo. Eso es absurdo. O sea, un cartón nunca puede no puede garantizar nada, o sea, ahí hay una pretensión de adueñarse del saber objetivo, o sea, como de vender una cosa que no es, vender humo. Y eso ahí no me parece tan bien, para nada, de hecho, porque ahí las instituciones empiezan a crecer, ya no es el taller, ya no es el centro el taller con los alumnos, con las lecturas, sino que es otra cosa, es ya una máquina, como le decimos acá, o sea, y ahí ya no me parece bien. Andaría con cuidado ahí. ¿Y con la lectura? ¿Cómo nos llevamos con la lectura? ¿Cómo? Perdón. Con la lectura, si tenemos que hablar de tu lectura, las lecturas que has hecho, ¿qué visión tenés de ahora la literatura que se está sacando ahora, digamos? Claro. A ver, mira, por un lado es lo que yo he leído ahora último, o sea, como los autores que están saliendo ahora, que siempre recomiendo, por ejemplo, a ver, el último que leí, Ulebeck me ha gustado mucho, mucha gente no le gusta, lo encuentra como muy fuerte, pero a mí me han gustado novelas de él, Su misión me gustó, El mapa y el territorio también, me gustó bastante. Novelas, a ver qué otro autor, de Ichiguro también, que ganó el Nobel hace unos años, Kazuo Ichiguro. También lo encontré muy bueno. eh, ahí tiene alto y bajo él. Y a ver otros autores que estén publicando ahora. Ian McEwan, siempre que va a publicarlo, espero con ansias lo que va a publicar Ian McEwan. El que escribió, su gran libro es Expiación. Y después sacando algunos libros. Bueno, eso por un lado, como la literatura contemporánea. Pero, pero hay autores antiguos o clásicos a los que siempre vuelvo. Entonces eso me gusta también, es como mi hogar, así como volver al hogar, no sé. Por ejemplo, Robert Louis Stevenson, o sea, el que yo leí de niño. O sea, estas novelas como del mar, donde se iban a alta mar y el barco, y esa cosa como de preparar, en el fondo ha caído como, ha envejecido mal ese tipo de novela, porque son novelas que en el fondo, a ver, La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, o incluso otros autores, otras novelas como de Edgar Allan Poe, Arthur Gordon Pym, que también es una novela de aventura, o Moby Dick también, de Herman Melville, que son novelas que en el fondo son como patriarcales, por así decirlo, ya por usar la terminología en boga, son de puro hombre. Entonces, claro, son novelas que han envejecido mal, pero que siempre me gusta volver y a veces y revisar. La otra que es buena, que también de ese mismo estilo, que incluso un poco mejor, que se llama La línea de sombra, de Joseph Conrad, también muy buena, y que tienen momentos que, escenas, o sea, ni siquiera escenas como que son imágenes, pero son perfectas. O sea, hay un momento que lo describen cuando está en alta mar, que en el fondo el mar se calma, no hay ningún sonido, no hay ninguna ola, no se escucha nada, es oscuridad y está ahí en el medio de la nada. Y ahí él lo describe como la calma chicha. Y esa calma es de los peores sentimientos que alguien puede tener, como de una angustia hacia adentro. Eso está muy bien descrito y yo no lo he visto descrito más en ningún autor, o sea, no tendría sentido tampoco volver a describirlo. Y eso me encanta visitar, no me canso nunca. Y también algunas escenas de Tolstoy que son pero perfectas. También me encanta, hay placer estético al leerlas y eso vuelvo siempre. ¿Trabajas mucho con tus personajes? ¿Cómo haces para llegar al personaje que vos querés? No te escuché la primera parte de la pregunta. Si trabajas mucho con los personajes, ¿cómo llegás a ese personaje Claro, que quieres? ya, perfecto. Eso también tiene que ver con tu pregunta anterior, porque, bueno, están los escritores de temas, o que yo nunca me he considerado un escritor de temas tampoco,
están los escritores que ponen a los personajes primero. Y ahí también me sigo, o sigo mucho, un autor clásico que es Henry James, que escribió Otra Vuelta de Tuerca, por ejemplo, que escribió El Retrato de la Dama, Las Bostonianas. Y él, al final de su vida, bueno, escribía prácticamente un libro al año. Y al final de su vida reeditó sus libros y en la famosa edición de Nueva York. En la edición de Nueva York puso una introducción a cada uno de sus libros. Esas introducciones están recogidas y te queda como un ensayo de literatura. O sea, todos los prólogos de Henry James están... Se llama ahora, creo, El arte de la novela. Es un libro. Bueno, y ahí él dice que él habla del personaje disponible. O sea, como que en el fondo tú ves el personaje, lo armas y como que el personaje te suscita la novela entera. O sea, como que el personaje te regala la novela si tú te ciñes a él. Y he tratado de seguir eso, o sea, de poner a los personajes y ceñirme al realismo y que los personajes vayan como urdiendo la trama. Ahora, puede sonar pretencioso, pero no, o sea que es una novela mucho más legible, o sea que el lector se pueda leer justamente en la novela, porque uno, si se reconocen los personajes, fantástico. Y también como un tip, me gustan a mí, y eso me han criticado, pero voy a seguir, que me gusta un poquito el absurdo, moverme en la línea del absurdo, personajes, escenas que estén al borde del absurdo. En El Atolladero tenía una novela en que, o sea, una escena en que Raúl Castro estaba arrancando por la ventana, o sea, como el gordo y todo, Raúl ya panzón, tratando de escapar de su hermano Fidel por la ventana. Es realista, pero estaba al borde. Y eso me gusta, me gusta. Y creo también en los personajes que cuando son personajes secundarios, creo que uno agradece un poquito de divertimento, de broma. Personajes que estén ahí al borde, o sea, Falstaff, por ejemplo. O sea, personajes que sean un poquito ridículos y que uno pueda reírse. Para vos, la literatura es un elemento de lucha social, de transformación social. No de transformación social, a mí, mira, también vuelvo a Nabokov, y bueno, y antes que era Oscar Wilde y todo, que en el fondo cuando la literatura trata de cambiar la realidad, o sea, se aleja deja de ser literatura, por así decirlo, o sea, ya es otra cosa, es panfleto, es novela denuncia. Sí creo que la literatura te hace más libre, o sea, que te da un espacio fuera del tiempo y una ventana de libertad y te vuelve hacia ti mismo, te brinda muchísimas cosas que no pueden verse de otra manera, o sea, que no se van a poder obtener en ninguna otra cosa. Pero ya si uno le va a exigir al libro que aluda a ciertos temas o exigirle cierta conexión con la realidad social, por ejemplo, ahí yo creo que el mismo acto, la crítica literaria, ahí falla. O sea, ahí como que tampoco no puede no puedes ponderar una obra al valor intrínseco, por así decirlo. O sea, al final más perjudica a la literatura, ya estoy hablando de otra cosa, claro. Pese a que al principio yo también aludí porque cuando yo recién partí, hace ya 10 años más, uno también quiere como generar impacto, generar revuelo. Entonces yo opté por muchas veces por temas sórdidos y también por temas políticos, quizá como que lo aludí muy directamente, por así decirlo. Y ahora yo, ya habiendo leído más, creo que las grandes escenas, incluso políticas, por ejemplo, de la guerra y la paz, siempre de lejos, como que nunca abordan el tema directamente. Y cuando Tolstoy, por ejemplo, en Ana Karenina aborda el tema de la reforma agraria, es aburridísimo, porque en el fondo, ¿quién quiere leer 100 páginas de cómo hacer una reforma agraria en la Rusia del siglo XIX? O sea, una cosa que envejece muy rápido. Miramos la película. Bien. Eh, ¿Cómo haces, en qué momento escribís? ¿Tenés un horario? ¿Cómo haces para llevar a cabo tu arte?
Mira, yo en la universidad tuve contacto con algunos amigos que querían ser poeta, querían ser escritor, y ellos tenían esta cosa como de leer de noche, así como muy poeta maldito, romántico, así. Y yo ahí también pensaba que el mejor momento es la noche, cuando la ciudad duerme. Tenía como esta visión muy romántica. Pero también está la realidad, porque uno tiene que a veces cumplir un horario, cumplir un deadline, enviar un artículo a tal hora, así que a la hora que se pueda nomás, po. Y me ha pasado con la pandemia, pero es más para leer que para escribir, que me cuesta mucho concentrarme, porque en el fondo en el día hay tanta información, tanta... Aquí en Chile siempre estamos esperando cuántos muertos hay, cuántos contagiados, cuántos vacunados, cuántas camas de emergencia quedan. Y todo esto se da en la mañana. Entonces, antes me costaba más escribir y leer en la mañana justamente porque está uno absorbiendo tanta información. Y ya cuando se deja de haber esta lluvia de información, que en la tarde, ahí como que me permite más leer y escribir. Así que en eso este libro volvió como a mis orígenes de escribir de noche. Sí. Sé que has participado en algunos concursos por ahí, sí, contanos un poco de eso. Sí. Claro. Cuando estaba escribiendo el atolladero, escribí un borrador que era un borrador falso, en el fondo, que era finalmente lo publiqué. Y ese borrador fue el primero que ganó un premio del jurado, que era como un premio especial que estaban dando, un premio al mérito, por así decirlo, en el concurso que estaban abriendo, que era el Roberto Bolaño, que era del Ministerio de la Cultura y estaba muy validado, o sea, venía con todas las credenciales, todos los timbres que se puede tener. Y pese a que ese borrador sabía que no iba a ser novela, me motivó mucho ganar el premio. Probablemente si no me habría costado más encontrar la motivación, fue importante. Y después ya cuando la novela El atolladero iba tomando forma, también ganó un par de premios más. Y después también en cuento gané un par de premios, también uno a nivel como nacional y otro que era de la universidad, que yo traté de estudiar un magíster ahí. Era una universidad, fue culpa mía, porque era una universidad que, como una escuela de negocio. Entonces en realidad los escritores eran una cosa muy rara ahí. Estaban abriendo un magíster en literatura en la escuela de negocios, que era una locura, pero de verdad, o sea, uno iba a sacar una fotocopia y el tipo de la fotocopia como que te compadecía porque estaba como, ¿qué le pasa si estas fotocopias de literatura? ¿Sí? Y incluso él me decía que los de historia leían más, lo que era muy ridículo para mí porque yo había estudiado como primera licenciatura historia, o sea, yo sabía ambas cosas, pues, bueno. Y ahí estaba y ahí hicieron un premio de la biblioteca y también ahí lo gané un premio en cuento. Y ese premio, esto no te lo había contado, pero mejor, así vamos hablando en vivo y sale más normal la conversación, o sea, más fluida. Que ese cuento, después me invitaron a la Feria del Libro Buenos Aires a leerlo. Y lo pude leer en vivo. Y era un cuento largo y yo lo estaba leyendo a la mitad y paré a la mitad. Y la gente estaba esperando que siguiera, así que seguí y lo leí y fue uno de mis grandes alegrías como haber leído ahí, sí, el cuento, el que ganó el Entonces premio de la has universidad, visitado Buenos Aires. y después lo leí en la de Buenos Aires. Después yo me fui a la universidad también, no terminé el magíster porque en realidad era una escuela de negocios, no tenía ni biblioteca, así que así de ridículo me sentía estudiando, así que bueno, pero quedó eso. Bien, bueno, nos contaste un poco de una anécdota así, vos como escritor, ¿no? ¿Y alguna anécdota que tenga de estas novelas, alguna crítica, reseña eh, que hayas tenido de tus lectores? De mis lectoras, oye, a veces me llegan cartas, fíjate, a veces me llegan correos electrónicos y tengo una anécdota que la voy a desclasificar. Que, y a veces como que uno se topa con gente que está un poquito loca, por así decirlo. Y hace poco me tocó estos como famosos trolls, que uno siempre hay en internet, en Twitter hay muchos trolls que repiten las mismas cosas y tratan de, bueno.
Y hace poco a mi departamento me llegó, este troll me mandó una sopa miso, esta sopa japonesa de, de restaurante japonés, me la mandó de regalo. Yo no sé cómo habrá, o sea, fue fantástico porque para mí los trolls eran como de este universo paralelo de las redes sociales y finalmente termina enviándome una sopa a mi departamento, así era una cosa como de otro mundo, porque yo me imaginaba a los trolls como inteligencia artificial, computadores, y se... Debería haberme tomado la sopa, pero no me la tomé. Pero me Ah, encantó y bueno, yo creo que en el mundo de hoy, sí, es normal, uno tiene seguidores y tiene detractores y a veces te llega buen feedback 10 y hay uno que se ofende y bueno, y está un poquito loco y pasan cosas. Es parte. bueno, te envían comida, está bien. Sí, y bueno, sí. Y a ver, déjame pensar otra cosa. No, es que esa es la mejor que tengo, además que es la última y la que me acuerdo más vívida de anécdotas, sí. Bien. Bueno, me gustaría saber qué se requiere para ser escritor, desde tu punto de vista, ¿no? Uy, que esto sí que es difícil. Bueno, la otra vez, como en la previa, cuando estábamos hace unos días conversando, me preguntaste si yo pensaba que el escritor era un intelectual. Y ahora me preguntabas también si yo veía como si yo pensaba si la novela tenía algún tipo de repercusión o tenía que tener algún tipo de compromiso social. Y no, justamente quiero llevar como para el otro lado. Creo que para ser escritor se necesita una pequeña renuncia a eso, o sea, como no una gran renuncia que me voy a parar en el balcón así o gritar como Zaratustra, así, no, pero una pequeña renuncia de saber que el escritor es un artista, no es un intelectual, ya pasó la época no sé, del escritor tipo rockstar, que era político así como en Rusia, zarista, no, ya no. Vamos a ser, el escritor tiene que ser más bien un artista, o sea que la obra es una obra de arte, no es una declaración de principios, ni tiene que ser una especie de ofrenda que uno le haga a un movimiento social, o a una tendencia, o al mercado, que esa es la peor ofrenda que uno puede hacer, o sea, como ya el resto del mundo ya se trata de ofrendar la vida al mercado y a la producción y ser como el Homo Faber, pero en su acepción más terrible. No, se trata de ser artista y tener esa humildad, como la humildad de decir que, justamente de asumir que uno quizás no tenga nada importante que decir, eso es lo terrible, no tener nada importante que decir, simplemente tienes como este oficio, de ese oficio sale un texto y ese texto lo puedes compartir con otros. Y si tú tenías esa humildad y tenés la posibilidad de seguir en esa, fantástico. Y lo otro, que ya, para no decirte una cosa así como no sé, como tan de gurú, sino para decirte algo más técnico, en la novela misma yo creo que lo más importante es punto de vista, o sea, desde dónde vaya a narrar, y después el tono, porque también si uno no tiene tono, y más o menos, y después que los personajes te lleven a donde te tengan que llevar nomás, po. Muy fácil. Si uno puede habitar ese mundo, como me pasó a mí ahora, que habité tanto el mundo de mis personajes, el mundo en el Club de los Suicidas de Bastián, de Jimena, si uno puede habitar ese mundo, la novela va a ser el producto final de ese compromiso, pero un compromiso con el arte, no un compromiso con una causa. Bien. Y bueno, para ir cerrando un poco esto, ¿no? ¿Estás trabajando en otra novela, algo que nos quieras contar? Sí, también, y voy a volver, mira, ya me he cachado que tengo, como decimos acá, ya te has dado cuenta que tengo la mente muy dispersa hoy día, entonces me preguntabas también una anécdota, y te voy a contar una, y de esa anécdota va a salir mi próxima novela, muy posiblemente, ya tengo unas páginas avanzadas, y es que ya cuando yo me había ido de Shanghái, cuando ya me había ido completamente, o sea, ya estaba acá en Chile instalado, me llegó una invitación para ir a la Esmeralda, que la Esmeralda es
el buque escuela chileno, o sea, es como el buque insignia, según entiendo, de la Armada chilena, y es donde los marinos hacen su primer viaje como marinos profesionales. Y cuando la Esmeralda va en un barco a vela, muy bonito, y cuando la Esmeralda va en cada puerto, va recibiendo como a los hombres, por así decirlo, chilenos, de la comunidad chilena, una cosa. Bueno, también es terrible porque en la Esmeralda, en los años 80 adentro, funcionó un centro de tortura. O sea, hay gente torturada. O sea, en la Esmeralda, cuando, por ejemplo, atracó en Ámsterdam, no la saludaron y hay gente que fue como a manifestar su descontento porque la Esmeralda estuviera ahí. Bueno, pero cuando iba a atracar en Shanghái, me llegó una invitación así, muy X, o sea, una invitación para ir como a hablar con el almirante o lo que sea que el que está a cargo de la, no debe ser un almirante, ser un poco más bajo, donde hace como esta recepción y todo. Yo ya estaba acá y segundo, ¿qué habría hecho yo? ¿Qué podría hacer yo en la Esmeralda si van puros empresarios millonarios que viven allá hacen sus negocios en Shanghái y todo? Pero me habían invitado, no sé cómo encontraron, no sé qué serie de factores y de coincidencias aterrizó en que me llegara la invitación a destiempo y no podía ir. Y bueno, de pensar la respuesta a ese correo, a esa invitación, o sea, y de pensar el argumento por qué yo no podría ir, y de pensar qué habría pasado si hubiera ido, y de pensar como todas esas otras cosas, está saliendo mi próxima novela, que es justamente una historia de amor prohibido entre el almirante de esa novela, o sea, el almirante o quien, un almirante ficticio, obviamente, y una mujer que va a la Esmeralda. O sea, de ahí va el germen, de ahí está germinando, pero faltan 2 o 3 añitos para que eso avance. Perfecto, entonces estaremos esperando la próxima novela. Y bueno, te mandan saludos, sí, desde Colombia, Chaco, mi lugar. Y bueno, desde también México, ¿sí? Muchísimas gracias, Ah, Felipe, gracias también. por tu tiempo. No quiero olvidar, sí, que esta entrevista es en la revista digital, literaria, así que se está montando acá en Buenos Aires, y el diario de Laura, ¿sí? Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos un poco de tu trayectoria y de tus libros publicados. Muchas gracias, saludos a ustedes.